La vida es más sabrosa en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Junto con Irma, arribamos a las suaves costas de Croacia, más precisamente a la playa y bahía de Ježinac, un rincón pequeño pero encantador. La belleza del lugar es innegable y sobre todas las cosas, un desfile de anatomías bien proporcionadas que deambulan por doquier. Nos encontramos en los dominios de Neptuno, un reino plagado de sirenas, con exuberantes y saludables colas bamboleantes. Un paisaje adecuado que hará reflexionar a tantos pescadores sobre su afición por los encantos marinos. Existen muchos tipos de sirenas. Algunas poseen colas compactas y otras generosas, gorditas, caídas, grandes, chiquitas, incluso con una apariencia difícil de asimilar. Pero seamos sinceros, todo marinero, al conocer a una sirena, suele ser el primer lugar en interpelar. Si nos referimos al par de atributos frontales femeninos, los mismos son de crecimiento natural y, al igual que la tercera pierna masculina, el tamaño que obtienen a la adultez es el tamaño con el que se quedarán toda su vida, salvo que se mejore quirúrgicamente o que unos kilitos de más se distribuyan armoniosamente, o el clásico periodo de lactancia. De manera similar, las sirenas llegan a desarrollar una buena cola cuando existe una relación apropiada de cintura y cadera, así como del tamaño muscular, y este último se puede mejorar hasta cierto punto. Que las colas grandes despiertan tantas cosas no es cuestión de modas. No, al menos según científicos estadounidenses. Tras indagar sobre tan curiosa cuestión, investigadores de la Universidad de Texas han concluido que la preferencia por esta parte anatómica femenina tan particular tiene influencias prehistóricas. Cálmate, mi Kevin, que la razón refiere poco a lo cachondo y obedece más a lo funcional y práctico. Una sirena con una cola de grandes dimensiones permite a las mujeres llevar mejor a cabo embarazos múltiples, una cuestión importante a la hora de procrear en condiciones difíciles. Los científicos aseguran que para el hombre moderno, la curvatura trasera perfecta tiene un ángulo exactamente de 45.5 grados. Se trata de un rasgo de la morfología femenina de gran atractivo. Atención a este dato. La prestigiosa doctora Chekelele La prestigiosa doctora Chekelele afirma que no solo importa el tamaño, sino también la curvatura lumbar. La belleza es algo que va más allá de la cultura o de decisiones arbitrarias. Esa parte anatómica, bamboleante, suculenta y armoniosa, tiene una lógica en la continuidad de la especie. Antes de que el hombre se formulara las preguntas más importantes de la humanidad, ¿le vamos a las Chivas o al América?, existía un eterno debate.
¿Qué es mejor, una sirena con cola poderosa como las de Monterrey o con aletas pectorales sublimes y rítmicas? Muchos preferían a una compañera con ambos atributos, pero la naturaleza es complicada y son pocos los que ganan la lotería. Si reformulamos la pregunta, ¿qué parte del cuerpo tiene las mayores ganancias marginales en atractivo cachondo? Encrucijada que muchos marineros tienen que enfrentar al navegar estas aguas. Querido Brian, piensa que eres un argonauta y que navegas por un canal. En un momento dado te encuentras con una bifurcación. A babor te garantizan una sirena con una cola promedio, pero unas aletas pectorales extraordinarias. En cambio, a estribor, una cola descomunal, pero con pechitos promedio. Respóndeme en los comentarios cuál de estas opciones tiene mayor potencial y atractivo para ti. La cosa se complica. Obviamente, una cola promedio está bien. Con o sin esfuerzo logra hacer el trabajo. Existe y hasta cierto punto satisface una necesidad básica. Cuando nos referimos a las aletas pectorales en las sirenas, la historia cambia bastante. Hay muchos factores en juego: tamaño y forma del botón rosa, su altura, proporción del mismo. Algunos suelen estar invaginados, otros normales o excesivamente proyectados hacia afuera, con o sin pecas, aletas firmes o caídas, una grande u otra chiquita. Incluso la firmeza al tacto puede ser variante y desafiante. En algunas, la fuerza de la gravedad hace estragos y en otras, en cambio, ni las afecta. Las variantes y combinaciones pueden ser infinitas como el universo. Por lo tanto, creo que el ideal platónico del pecho tiene un valor marginal mucho mayor por su complejidad. En cambio, una cola de sirena es simple y funcional. A medida que transcurre la jornada, la playa parece que se reduce más y más. Ahora es de tamaño mediano, con grandes rocas bordeando los contornos, proporcionando un lugar ideal para los entusiastas del agua que disfrutan buceando y jugueteando con las colas de sirena. El mar es notablemente limpio y claro, con una visibilidad de hasta 30 metros en algunas áreas. Ando con todos los pelos locos, todos los pelos parados. ¿Y qué te parecieron las playas de Split? ¿Conocías? ¿No conocías? Déjamelo abajo en los comentarios que siempre respondo. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí, al lado del sol, o dentro de muy poquitos días en un nuevo video. Y si vas a la playa de tu rancho o de Croacia, portate bien, que te conozco. La vida es más sabrosa en el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas.